Bienvenidos a En Fase Experimental, un programa de ciencia que se emite en Radio X, Londres, con la colaboración de la comunidad científica española en Reino Unido. En la producción nos acompaña Fermín Lagarrea y un servidor, Javier Caro. Para comenzar el programa, hablaremos de una reciente noticia que nos preocupa, o al menos debería preocuparnos a todos. Es acerca del irreversible deshielo de los polos. Investigadores de la NASA y de una universidad de California llevan ya más de 20 años midiendo y documentando esa pérdida de hielo en 3 glaciares de la Antártida, mediante aviones y la cartografía del terreno. Pues bien, las últimas investigaciones al respecto hablan de un ritmo de deshielo sin precedentes, debido al calentamiento del mar. Según un estudio que han publicado estos científicos hace unos días, la velocidad de deshielo en el último año en esta zona del continente entelado es la más rápida desde que existe registro de mediciones. Según este estudio, las condiciones del océano influyen enormemente en la superficie que hay bajo los glaciares y afecta a su masa helada, puesto que el agua cálida del océano se filtra entre las cavidades que hay en el glaciar y lo va erosionando. Esta información ayuda a los científicos a determinar de una forma más precisa cuánto hielo se va a perder en el futuro y el aumento en el nivel del mar global. También se están realizando estudios similares en otras zonas de la Antártida y en el Antártico, con resultados similares y, por desgracia, igualmente alarmantes. Es un hecho que el cambio climático es una de las mayores preocupaciones de gobiernos y de científicos, y además afecta seriamente a la supervivencia y a la productividad de numerosos cultivos esenciales para la alimentación humana. Precisamente hoy vamos a hablar sobre un tubérculo que constituye una de las plantas de cultivo más importantes del mundo y que muchos de nuestros oyentes, residentes en Reino Unido, habrán tomado no hace tanto tiempo. Hablamos de la batata o boniato, las famosas sweet potatoes. Aunque en España su consumo no es tan habitual como en el del Reino Unido, la batata es un componente principal en la dieta en más de 20 países en vías de desarrollo y produce más biomasa y nutrientes por hectárea que cualquier otro. Sin embargo, el cambio climático está amenazando la supervivencia de esta especie de cultivo, por lo que el estudio de su genética y de cómo ha evolucionado es una herramienta esencial para evitar su desaparición y desarrollar estrategias para adaptar el cultivo a la sequía y altas temperaturas asociadas al calentamiento global. Para hablarnos acerca de la batata, de su genética, contamos en nuestro programa con Pablo Muñoz. Es un joven investigador madrileño que está realizando su doctorado en la Universidad de Oxford y cuyo trabajo de investigación se ha centrado en este tema. Pablo, te damos la bienvenida. Hola, un placer estar aquí con vosotros. Sí, y para empezar, cuéntanos tu labor investigadora y el por qué estás aquí. Bueno, pues yo durante mi carrera, yo estudié biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Y durante la carrera pues empecé a trabajar con un profesor allí que trabajaba en sistemática de plantas, de plantas tropicales. Estuve trabajando en eso durante el resto de mi carrera en la universidad y luego cuando terminé la carrera seguí haciendo eso y al mismo tiempo, digamos que eso lo estaba haciendo gratis. Y al mismo tiempo que eso lo hacía, digamos, como afición, estuve trabajando en otros proyectos de conservación allí en España unos proyectos para el Ministerio de Medio Ambiente, otros proyectos para la Universidad Autónoma. Y fui participando en diferentes proyectos, enlazándolos, pero yo quería seguir con la carrera investigadora y empecé a buscar opciones de doctorado. En España estaba muy complicado. Y después de intentarlo allí durante varios años, pues tuve la oportunidad de conseguir una plaza en la Universidad de Oxford. El proyecto era sobre evolución y taxonomía de plantas, que es lo que yo quería hacer desde el principio. Y aquí estoy. ¿Cuántos años abarca el proyecto en el que estás ahora mismo involucrado? El proyecto empezó antes de que yo viniese, desde un año antes de que yo empezase, y yo llevo aquí 2 años con este proyecto y quedan 2 años más, en total unos 5 años más o menos. Y es un proyecto en el que participamos no solo nosotros, sino participaba una institución en Lima, en Perú, que es el Centro Internacional de la Papa. Participa gente en Estados Unidos, participa otra gente aquí en el Reino Unido también. ¿Por qué es tan importante el boniato en la dieta? Porque no es algo que comamos todos los días. Bueno, como tú decías, no es un alimento
de primer orden en el mundo desarrollado, digamos, en los países como el Reino Unido o España, pero en países en desarrollo constituye uno de las principales fuentes de alimentación. Y en muchas dietas es la primera planta, es el primer alimento al que recurren. De ahí la importancia de esta planta. Que nos incitas a que comiésemos más boniato, batata o sweet potato. Entre otras cosas, lo que tiene la batata, el boniato, es que es muy rico en hidratos de carbono y en precursores de vitamina A, en beta-caroteno, que es lo que le da el color naranja. Y el asunto es que este beta-caroteno, la producción de vitamina A, hace que ayuda a paliar muchas enfermedades asociadas a una deficiencia de vitamina A en países en desarrollo. Hay que tener en cuenta también que esta deficiencia de vitamina A afecta a casi 200 millones de niños en el mundo, en países en desarrollo. Entonces, comer un poquito de sweet potato, de boniato, a diario, digamos, ayuda a que esos niños pues no sufran esos problemas de ¿Y tiene relación directa con algún sentido especial? Bueno, pues sí, es igual que es bueno para la vista y sí. Perfecto. Tu investigación, Pablo, se ha centrado en las relaciones evolutivas entre este cultivo y las plantas silvestres de la cual, a su vez, procede. Pero ¿en qué diferencia la batata original a la que hoy comemos? Pues verás, el caso es que cuando los humanos domesticamos una planta, esta domesticación ocurre a lo largo de miles de años. En el caso de la batata ocurrió a lo mejor hace 8.000 años, perdón. Entonces, durante esos años, durante ese tiempo, las plantas de cultivo han sufrido una modificación muy grande, porque los humanos las hemos ido adaptando o hemos ido seleccionando los rasgos de las plantas que más nos interesaban. En el caso del boniato, conseguir tubérculos más grandes o conseguir plantas que creciesen más rápido, etcétera. Entonces, a lo largo de miles de años hemos modificado enormemente las plantas respecto a sus ancestros de cultivo. Vale. Entonces, la importancia de la evolución genética de la especie de la batata, ¿por qué? El asunto es que, al haber modificado tanto las plantas de cultivo, llega un momento en que las plantas de cultivo, por así decirlo, los cultivos, por así decirlo, dependen de la ayuda del humano para crecer. Y esos cultivos como decía, los hemos adaptado a nuestras necesidades. Y normalmente eso significa adaptarlas a unas condiciones ambientales muy concretas. En el momento que esas condiciones cambian, el cultivo que está muy adaptado no tiene capacidad genética para adaptarse. Que tiene total relación con la resistencia al cambio climático. Eso es. Entonces, si el cambio climático provoca cambio en el régimen de lluvias, cambio en la riqueza de los suelos, cambio en las temperaturas, nuestros cultivos no van a estar, digamos, les va a costar adaptarse o no van a poder adaptarse a esas condiciones cambiantes. Y de ahí la importancia de estudiar los ancestros silvestres, que es lo que hacemos nosotros. ¿Quieres un poco decirnos con eso también que hay variedades de patata que aguantan mejor el calor y a su vez aguantan también mejor esa falta de agua con la que se asocia el cambio climático? Bueno, hay variedades de batata que están adaptadas a condiciones diferentes. Hay algunas que sí que aguantan mejor determinadas condiciones y sí. ¿Cómo es posible, Pablo, tener información genética y otra serie de datos sobre plantas que ya no existen, como el caso de los ancestros silvestres del boniato? Cuéntame un poco de manera sencilla las técnicas que utilizas para ello. Es difícil decir que no existe el ancestro silvestre del boniato. Lo que sabemos es que el boniato se ha modificado mucho en estos 8.000 años, pero que el boniato silvestre no exista todavía es algo que no podemos decir. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí podemos hacer es comparar el boniato tal cual lo conocemos ahora con las plantas silvestres que sabemos que son las más cercanas evolutivamente al boniato que nosotros cultivamos. Entonces, para encontrar qué plantas son, qué especies son esas que son genéticamente más próximas a nuestra planta de cultivo, lo que hacemos es hacer análisis del genoma completo. Nosotros lo que estamos haciendo es estudiar el genoma del boniato y de diferentes especies que viven en la naturaleza y que, a través de diferentes análisis moleculares, sabemos que son las especies más próximas al cultivo.
¿Cuántas variedades de boniato estáis estudiando actualmente? Bueno, nosotros estudiamos muchas, no tantas como hay en torno a 1000 variedades de boniato actualmente en uso o que se han usado hasta hace relativamente poco. En teoría, todas estas variedades sospechamos que provienen de una o dos variedades ancestrales. Entonces, todas ellas son, digamos, modificaciones pequeñas para adaptarlas a condiciones muy específicas de esas primeras variedades ancestrales. Pero vamos, ahora mismo hay en torno a 1000 variedades. Y de alguna manera tu trabajo sería algo así como hacer un puzzle del genoma de esas variedades de boniato, no todas, pero sí las que estáis estudiando vosotros. Eso es, lo que hacemos es, digamos, estudiar el genoma del boniato de la planta cultivada en comparación con el genoma de la planta silvestre. Cogemos los genomas de la planta silvestre y de la planta cultivada y buscamos dónde se diferencian, en qué parte se diferencian. Y transponiendo este estudio al mundo de la práctica, ¿qué aplicación práctica tendría? Pues como te comentaba antes, el boniato, conforme lo hemos ido cultivando, va perdiendo capacidad de adaptación. Le va perdiendo capacidad de adaptación a un cambio del régimen de aguas, a un cambio de suelos, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es intentar encontrar el ancestro silvestre más próximo, de manera que podamos utilizar ese ancestro silvestre en programas de reproducción del boniato, cruzándolo con la planta de cultivo. Eso va a permitir reforzar las propiedades originales del cultivo, porque el cultivo ha ido a través, digamos, de un cuello de botella donde nosotros hemos seleccionado los caracteres que nos interesaban, pero las plantas silvestres, que todavía son suficientemente similares, no han pasado por ese cuello de botella, entonces mantienen su variabilidad genética intacta. Al cruzar esa planta silvestre con la planta de cultivo, podemos reforzar las propiedades que ha ido perdiendo a lo largo del tiempo el boniato. ¿Sería algo así como una evolución o modificación genética para aumentar la resistencia, mejorar la resistencia del boniato, del cultivo? Sí, sería una ayuda al boniato, por así decirlo. Detrás de este estudio o paralelamente a este estudio, ¿hay también intereses comerciales? Bueno, como te comentaba antes, el boniato es uno de los plantas de cultivo más importantes del mundo y muchos millones de personas dependen de esto. Entonces, por supuesto, si podemos encontrar la forma de mejorar el boniato, eso va a ayudar a mucha gente. Claro. ¿Estaría un poco ligado quizá a la industria de los transgénicos y la comercialización industria de los transgénicos? Sí, hasta cierto punto. El caso es que determinadas propiedades de las plantas sí dependen de uno o de muy pocos genes, pero hay otras muchas propiedades que no sabemos si dependen de uno o de más genes. Entonces lo que hacemos nosotros es cruzarlo con la planta silvestre de forma que sea un proceso, digamos, natural, que es como actúa la naturaleza a través de una reproducción entre dos individuos, que se puede mejorar la carga genética del boniato. Y aprovechando el punto en el que estamos en esta entrevista, ¿cuál es tu postura, tu visión respecto de los cultivos transgénicos? Bueno, en el mundo hay muchos millones de personas, hay mucha gente a la que alimentar y una de las estrategias para conseguirlo y para al mismo tiempo mantener la biodiversidad y mantener el ambiente, la conservación medioambiental dentro de unos límites decentes es recurrir a los cultivos transgénicos. Yo creo que dentro de un orden los cultivos transgénicos están ahí para ayudar. ¿Existen alternativas a los cultivos transgénicos? Bueno, una de las cosas que te comentaba es lo que hacemos nosotros, que no es, o lo que pretendemos nosotros, que no es en sí un cultivo, un organismo transgénico como tal, sino simplemente facilitar la reproducción entre una planta silvestre y una planta doméstica y que sea de manera natural que esos genes sean mejorados. Ya llegado a este punto del programa, Pablo, es una pena, pero tenemos que despedirte. Ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto. Por supuesto, gracias también a nuestros oyentes. Os recordamos que en Fase Experimental lo podréis escuchar los martes, los jueves y los sábados de 3:30 a 4 en Radio X, londres.com o a través de nuestros podcasts en nuestra web. Un saludo a todos.